Resolver la siguiente integral por cambio de variable. Cuando vamos a resolver una integral de este tipo, debemos fijarnos bien en lo que tenemos en el integrando. Vemos que el integrando está conformado por una expresión de base racional y cuyo exponente es una variable que en este caso es x multiplicada por el logaritmo natural de la variable x, que es la variable de integración. Bien, esto lo podemos escribir de una forma diferente, es decir, vamos a escribir la parte de la potencia de una forma equivalente. ¿Y cómo? Haciendo uso de propiedades de la potenciación y del logaritmo natural. Recordemos que si nosotros tenemos una potencia de la forma a a la x, en donde a es una base real y x es una variable cualquiera, esto lo podemos escribir en función del logaritmo natural y del exponencial x, como de la siguiente manera. Esto lo podemos escribir como Euler a la logaritmo de la potencia a la x. Pero recordemos que hay una propiedad del logaritmo natural que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo natural de x a la y, esto lo podemos escribir como el producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, que esto será igual a y por el logaritmo de x. Similarmente, nosotros podemos escribir esta expresión haciendo uso de la anterior propiedad del logaritmo natural como Euler a la, en este caso, a la x, porque esta x va a escribirse como el producto del logaritmo natural de la base de la potencia a la cual se le está aplicando el logaritmo natural. Entonces esto quedaría Euler a la x por el producto del logaritmo natural de la base de la potencia que estamos expresando equivalentemente. Bien, entonces en este caso, para nuestro caso, nosotros podemos hacer similarmente en el integrando aplicando esta propiedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Entonces tenemos que, vamos a tomar como referencia la base x sobre Euler. Entonces, esto se puede expresar como Euler a la logaritmo natural de la base de la potencia, que es x sobre Euler, elevada a la variable x por el logaritmo natural de x. Perdón, aquí este logaritmo natural no va, sino que va al lado, por el logaritmo natural de x por dx. Perfecto. Bien, ahora, como habíamos dicho en la propiedad, como tenemos que la base de la potencia tiene una variable x, entonces haciendo uso de la propiedad del logaritmo natural que explicamos anteriormente, entonces podemos aplicar esa propiedad y expresar esa potencia como el producto de la variable x por el logaritmo natural de la base de dicha potencia. Entonces, haciendo uso de esta propiedad. Entonces, esto nos puede quedar, o nos queda de la siguiente manera. Nos queda que la integral de Euler de x por el logaritmo natural de x sobre Euler por el logaritmo natural de x por dx. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué continúa en el procedimiento de este ejercicio? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra propiedad del logaritmo natural. Recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo natural de una expresión, de un racional, que podemos llamar, por ejemplo, si tenemos a m, logaritmo natural de m sobre n, nosotros podemos aplicar la propiedad de
el logaritmo natural que dice que cuando tenemos el racional o tenemos una expresión racional, esto lo podemos escribir como la resta de dos logaritmos natural. Es decir, si tenemos este logaritmo natural de m sobre n de ese racional, lo podemos escribir como el logaritmo de m menos el logaritmo de n. ¿Ok? Bien, esa propiedad la vamos a aplicar para escribir este racional a la cual estamos aplicando el logaritmo natural como la diferencia entre dos logaritmos naturales. Entonces esto se puede escribir como el logaritmo natural de Euler a la x que multiplica a el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de Euler. Logaritmo natural de Euler. Cerramos allí el corchete por el logaritmo natural de x por dx. ¿Ok? Bien. Ahora, recordemos que cuando nosotros aplicamos el logaritmo natural a la base Euler, se anula y por lo tanto entonces nos va a quedar allí en esa expresión la unidad, es decir, un 1. Entonces esto nos queda de la siguiente manera. Vamos a continuar acá. Entonces nos queda que Euler, la integral de Euler a la x por el logaritmo, aplicamos la propiedad distributiva en este caso y nos queda que Euler a la x por el logaritmo natural de x menos, entonces el logaritmo natural de Euler, eso nos va a quedar 1 por x sería menos x por el logaritmo natural de x por dx. Perfecto. Entonces ya hemos simplificado nuestra expresión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a aplicar la técnica de integración de cambio de variable, entonces yo voy a llamar u a esta expresión. A esta expresión la voy a llamar u. Entonces, ¿qué nos queda? Vamos a escribir en la parte superior, vamos a borrar un poquito por acá. Vamos a borrar por acá. Para continuar con el ejercicio y aplicar las propiedades pertinentes. Bien, entonces vamos a tomar como referencia al exponente que de la base Euler. Entonces nos queda de la siguiente manera. Entonces decimos que u es igual a x por Euler a la x menos x. Entonces decimos que la derivada o el diferencial de u es igual a la derivada aplicando propiedades de la derivada. Recordemos que esta es la derivada de un producto. Entonces sería la derivada de x, o sea, del primero, por la derivada por el segundo sin derivar, perdón. Entonces nos queda la derivada de x sería 1, entonces sería 1 por logaritmo natural de x, que sería logaritmo natural de x. Ahora, más x, el primero sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x, que recordemos que es 1 sobre x. Ahora, menos la derivada de x, que sería en este caso precedida de un signo menos, sería menos 1. Esto multiplicado por el diferencial de x. Perfecto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Simplificamos x y x y nos queda que du es igual al logaritmo natural de x más 1 menos 1. Todo esto multiplicado por el diferencial de x. Entonces simplificamos 1 menos 1 y nos queda que du es igual a el logaritmo natural de x por dx, y eso es lo que nosotros tenemos en el diferencial. Entonces esto sería du. Entonces,
Bien, ahora, ¿cómo nos queda entonces nuestra integral después de efectuar el cambio de variable? Vamos a borrar un poco acá. Nos va a quedar lo siguiente. Entonces tenemos que vamos a obtener una integral inmediata. Entonces nos queda que el logaritmo natural, la integral de Euler a la ¿qué? A la u, porque recordemos que hemos hecho u a el exponente de el Euler. Entonces tenemos que integral de Euler a la u por du. ¿Esto a qué va a ser igual? Recordemos que la integral de la exponencial de Euler es igual a Euler a la u más c. Por lo tanto, entonces tenemos que como u es igual a x por el logaritmo natural de x menos x, entonces nos queda que el resultado de la integral es Euler a la x por el logaritmo natural de x menos x más c. Pero esto lo podemos escribir equivalentemente de otra forma. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a borrar aquí un poco para continuar. Entonces, aplicando ahora propiedad de la potenciación, nos queda que esto lo podemos escribir como Euler a la x por el logaritmo natural de x. Ahora, entonces, esto recordemos que es Euler a la elevado a la diferencia de dos expresiones. Entonces esto lo podemos escribir como Euler a la x por el logaritmo natural de x por Euler a la menos x más c. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros tenemos una propiedad, recordemos que si nosotros tenemos a la m menos n, esto lo podemos escribir como a la m por a la menos n. Y similarmente esto lo podemos escribir como exponente positivo como a la m sobre a la n, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces este Euler a la menos x también lo podemos escribir como Euler a la x por el logaritmo natural de x sobre Euler a la x, y esto más c. Ahora vamos a hacer la propiedad inversa. Recordemos que x lo podemos, esta expresión de x por logaritmo natural de x lo podemos expresar como el logaritmo natural de x elevado a la x, porque esta x la podemos expresar como un exponente. Entonces esto nos va a quedar que esto va a ser igual a Euler a la logaritmo natural de x elevado a la x sobre Euler a la x más c. Ahora, como Euler y logaritmo natural son funciones o expresiones inversas, entonces se anulan y nos va a quedar entonces que esto es igual a x a la x sobre Euler a la x más c. Ahora, el factor común en este caso es nuestro exponente, entonces el resultado de nuestra integral va a ser x sobre Euler elevado a la x más c. Y ese sería el resultado de nuestra integral. Listo, muchísimas gracias.